Hola, muy buenos días. Buenos días aquí en América y buenas tardes en Europa. ¿Cómo estás, Camilo? En Barcelona específicamente. Bueno, con calor, pero feliz de estar por acá de nuevo contigo, Héctor. Así que genial. Genial, siempre un gusto estar por acá, en el Gracias. dojo. Sí, gracias, Camilo. Qué bueno que tienes la disponibilidad y gracias por aceptar venir. Muy bien, pues hoy ya hay un título muy claro para a veces divagamos bastante, pero hoy hay un título muy claro para el capítulo que se llama Principios de Programación, o vamos a hablar acerca del libro Principios de Programación, de los 8 principios que contiene y de su proceso de escritura. Entonces, para los que no sepan, Camilo es el autor de varios libros. El autor tu primer libro fue el de programación funcional, ¿no, Camilo? El Sí, de... computación y programación funcional. Ujú, con Racket, ¿no? Es con Racket y Python, ¿no? En ese. Exactamente, sí, Sí. sí. Fue un libro publicado en enero del 2021 y que bueno, es un libro clásico, libro de texto, no libro de los típicos que te pueden asignar en una asignatura de la universidad, ¿no? Es un libro netamente técnico. Y ese fue un buen, mi idea principal en ese momento era que la programación funcional estaba tomando fuerza y no había un libro en español, al menos, que tratara los aspectos técnicos, históricos, como los prácticos, ¿no? Entonces, al final ese fue ese libro y bueno, eh, ha ido bien. Yo creo que es un libro que, de hecho, se ha vendido para ser un libro técnico bastante bien. Pero sobre todo a mí lo que más me importaba era hacer un buen trabajo, ¿no? Yo creo que en todos los libros que trataba de escribir, porque al final uno cuando escribe un libro no hace lo que quiere, sino lo que puede, ¿no? Al final, entonces, claro, tú tienes alguna idea, la tratas de desarrollar y vas viendo cómo va la cosa funcionando. Pero hace poco me enteré que el libro lo estaban tomando en cuenta como literatura del curso, ¿no? Una literatura complementaria de un curso en una universidad en España, Universidad de La Coruña, en una asignatura de programación 2, ¿no? Que viene a incorporar el tema de la programación funcional, ¿no? A enseñar. Así que eso me alegró bastante porque al final creo que cuando tú escribes un libro, al final la idea es que la gente lo use y sobre todo que lo use en ámbitos más formales, ¿no? Porque el libro tenía esa misión, podríamos decir. Sí, Así que sí, ese fue el primero. digamos que ese es el tinte, ¿no? El tinte es un poquito más formal. Te iba a preguntar sobre ¿por qué dijiste que cuando escribes un libro, escribes lo que puedes y no lo que quieres, ¿no? ¿Lo dices por habilidad? Bueno, yo creo que es aparte de por habilidad, aparte, o lo dices principalmente por los editores y por lo que la casa editorial te deja escribir, o por ambas, en igual manera. Por ambas cosas. Hay, claro, uno tiene, por ejemplo, a mí me encantaría escribir un paper como Turing, ¿no? O como el de Leslie Lamport en 1978, ¿no? Que son artículos que han influido muchísima gente, ¿no? Pero primero, no tengo esa habilidad en esos temas. Y segundo, también tienes que tener mucha suerte, ¿no? Estar en el momento y el lugar adecuado para publicarlo, ¿no? Por eso, claro, al final la escritura en general es algo que tú solamente es un reflejo de tus posibilidades, simplemente. Y también hay todo un factor, yo creo que del 50% que es azar, ¿no? De que haya gente que le haya importado y que hable de ello y ese tipo de cosas. Pero más allá de ese tipo de temas que tú ya no tienes control sobre lo que va a pasar después de la publicación, lo único que tú puedes hacer como escritor es al menos intentar hacer un buen trabajo, ¿no? Que tú quedes satisfecho y digas, vale, aquí terminamos y lo entregamos a la editorial y ya no pertenece a ti en realidad, ya empieza a funcionar por sí mismo. Así que eso, al final simplemente uno hace como lo que podría, lo que viene después ya no tienes control sobre eso, ¿no? Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Ahorita que hablaste de esto de la suerte, me acabas de recordar un tweet en el que, no sé si fuiste tú, supongo que sí fuiste tú, porque, eh, y dime si no fuiste tú, pero hablabas de cómo la suerte influye demasiado, o influye más de lo que queremos en nuestra vida, ¿no? O sea, la suerte en sí misma es como un montón de lo que nos pasa, y lo chistoso es que los seres humanos
nos atribuimos las cosas buenas y decimos, sí, esto lo logré por mi esfuerzo y esto es que yo soy muy bueno. Y cuando nos pasan cosas malas, se las atribuimos a la suerte, ¿no? Entonces, cuando Mm, realmente tanto las cosas buenas como las cosas malas están influidas bastante por la suerte. Y aquí nada más quiero aclarar que estamos hablando de suerte como azar, no de suerte en sentido, este, ¿cómo se llama esto? En sentido de, pues de que la puedas influir de alguna manera, no una cosa mm, mágica que te influya. Yo creo que tú piensas igual que yo, Camilo, que eso no existe, o sea, que no puedes influir en esas cosas, a menos que con tus acciones, pero que la suerte influye en los dos lados, ¿no? Y es algo que a los seres humanos y sobre todo en la sociedad occidental nos cuesta muchísimo aceptar, ¿no? Que en realidad 80% de lo que tenemos o 90% de lo que tenemos o de lo que somos es gracias a la suerte, ¿no? O sea, gracias al mm, azar que nos tocó, la familia que nos tocó, el momento histórico en el que estamos, la sociedad y el contexto en el que estamos, pero que aunque lo puedes influir, hay cosas que como que te pone un tope tu contexto, ¿no? Entonces, no sé, si fuiste tú el que lo escribió, ¿no? mm. Sí, exactamente. Sí, yo opino exactamente igual que tú. Em, Al final yo creo que eso es un sesgo muy humano, en el sentido de que nosotros tenemos la necesidad de control, tenemos la necesidad de saber que podemos controlar nuestra vida o que podemos dirigir nuestra vida, ¿no? Ujú, Pero en realidad no es tan así. Muchas veces hay cosas que han sucedido, por lo menos en mi vida y en la vida de muchas personas que he investigado leyendo, por ejemplo, su biografía, es que muchas de las cosas sucedieron porque, bueno, estuvieron en el lugar y en el momento adecuado, ¿no? Conocieron a las personas indicadas, que lo ayudaron, y eso evidentemente no quita que tú te puedes esforzar, puedes tener tu habilidad, puedes ser inteligente, puedes ser trabajador, puedes ser diligente, etcétera. Pero evidentemente hay logros que tú, cuando son muy grandes, que necesitas algo de suerte, estar en el momento adecuado. Así como la mala suerte, ¿no? Generalmente nosotros atribuimos, no tenemos duda, atribuir la mala suerte a un accidente o a una enfermedad grave, ¿no? Eh, pero en los casos positivos, cuando logras algo muy grande o te da bien, también hay factor de suerte, ¿no? ujú. Que entra en juego, ¿no? Sí, y siempre que hablo de este tema, sobre todo con mis amigos, los más, digamos que los más, ¿cómo dirías accomplished en español? O sea, los que más han logrado cosas, les cuesta muchísimo entender o aceptar, ¿no? O sea, es Mm, como casi imposible que reconozcan que la suerte ha tenido una gran carga en la vida mm, de todos, mm, no nada más en la de ellos, porque lo sienten como una ofrenda personal, ¿no? Lo sienten como si le estuviera diciendo, no, nada de lo que has logrado es por ti, que mm, es como tú dices, es una combinación de factores, ¿no? mm. Pero bueno, y esto lo estamos mencionando ahorita porque según yo hay algo de Robert Spolsky de eso, ¿no? O sea, hay algo de, o es mi imaginación, no, Sí, no me acuerdo. es- Sapolsky, ¿no? Ajá. Sapolsky, yo he tenido largas conversaciones con un amigo, con un buen amigo que es, bueno, es profesor asociado de una universidad aquí en Barcelona, que se Ujú, llama David Sánchez, que es una de las personas quizás más inteligentes que conozco. Y a él lo conocí hace muchos años atrás a través de Quora, de la red social. Entonces, ya hoy en día somos amigos, nos vemos en persona y conversamos. Y con él converso ese tipo de cosas que son más filosóficas. Y entre las conversaciones que hemos tenido, y en la cual él se siente mucho más que yo, mucho más cercano a esa idea, ¿no? La idea del determinismo de Sapolsky, determinismo en cierta medida biológico, ¿no? Que en la traducción del libro, que se tradujo decidido, ¿no? Que en realidad a mí no me gusta mucho esa palabra porque el determinismo tiene como más carga filosófica, ¿no? Que es como un poco la idea de Sapolsky. Y la idea es que no hay libre albedrío, es decir, que nosotros estamos ya como predestinados en ese sentido, pero desde un punto de vista biológico, a todo lo que nos va a ocurrir en nuestra vida, ¿no? Entonces, ya no tenemos control sobre eso. O sea, eso es no tan solo no creer que, o sea, creer que existe una especie de azar, ¿no? Sino que es un nivel mucho más allá, que en realidad ya no hay control, ¿no? Es que simplemente somos como una señal que se va repitiendo constantemente hasta el infinito, ¿no? sí, como en la Entonces, física, o sea, como en la física, mm, como las partículas no tienen decisión sobre dónde, en qué lugar están, o sea, sí, es lo mismo que nosotros, de por qué sí. debería, o sea, la idea radical, que no es tan radical, es por qué nosotros deberíamos ser diferente a cualquier otra partícula, ¿no? No sé cuál. Ajá. Exactamente. Y claro, lo que decía David al final era que él se sentía mucho más tranquilo con eso, como que te quita un peso encima, ¿no? Al final, una vez yo creo que
cuando uno siente que tiene algún tipo de habilidad y se esfuerza en hacer cosas, también te puede fácilmente decepcionar, ¿no? En el sentido de que hay cosas que no van a funcionar. Muchas veces, de ahí vuelve un poco al tema de que uno hace lo que puede, no lo que quiere. Entonces, creer quizá en un determinismo, o al menos como yo creo, un determinismo más moderado, ¿no? No gradual, quizás no tan extremo como Sapolsky, sí en cosas como la suerte, te quita un poco encima mucho peso, te reduce también el ego de muchas cosas que uno no ha logrado. Es una forma de moderar el ego, porque de esa forma tú puedes seguir creando cosas, ¿no? Al final, si tú sientes que eres muy bueno, no escribes nada, ¿no? Simplemente. Sí. Sí, es un tema muy interesante. Digo, y lo chistoso está en que creo que eres una de las pocas personas con las que le voy a ir a platicar, porque lo he intentado platicar con las personas cercanas a mí físicamente, y es un tema del que una de dos, o no me entienden, o es un tema que los ofende, ¿no? O sea, que los ofende decir. Mm. Y bueno, por ahí hay un video del canal que se llama Veritasium, que creo que ya hemos hablado varias veces de él, que se llama, no me acuerdo cómo se llama el video, pero habla de esto justamente de que los estudios han demostrado que, por ejemplo, para entrar a la NASA, ¿no? Que para entrar a la NASA, Mm. en realidad la mayoría de los candidatos que intentan entrar a la NASA están casi igual de preparados, o sea, son Mm. mínimas las diferencias, ¿no? Y Mm. entonces son pura suerte los que sí entraron, ¿no? O sea, es una vez que ya alcanzas cierto nivel, y justamente ahí tienes que pensarlo un poquito más profundo, si dices que no se esforzaron, tienes que pensarlo un poquito más profundo, o sea, más bien si están entendiendo que yo digo que no se esforzaron y que es pura suerte, no es que se vayan a agarrar al vagabundo de la calle para meterlo a la NASA, no estoy Mm. diciendo eso y que el vagabundo de la calle agarró corrió con suerte. No, lo que quiero decir es que para tener ese nivel de persona que necesitas ser para entrar en la NASA, pues justamente tu vida tuvo que tener un conjunto de condiciones para poderlo lograr, ¿no? Tanto condiciones físicas, económicas, probablemente, por ejemplo, de capacidad mental, ¿no? O sea, incluso Mm. hay gente que no nace con la capacidad mental como para poder entrar en la NASA, ¿no? O sea, y estas ideas bonitas de que todos podemos lograr todo lo que nos propongamos, claro que no son ciertas, o sea, es al revés más bien, ¿no? O sea, Carlos Mm. Aro lo dice al revés más bien. Mm. Alguien de la NASA puede venir de cualquier lado, no quiere decir que cualquiera pueda lograr entrar en la NASA, ¿no? Pero justamente Mm. es un conjunto de condiciones. Y bueno, después de esto, lo que dice el estudio es que es pura suerte que ya entres en la NASA, o sea, Mm. ya es, porque todos son casi igual de competentes. Y entonces, lo chistoso de ahí, o sea, dice que es como una paradoja, que es, tienes que entender que muchas cosas en tu vida son un montón de suerte, pero tienes que comportarte como si tus acciones fueran todo lo que importa, ¿no? O sea, como si tu Mm. capacidad, justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, si te vas al determinismo extremo, de no importa lo que haga, esto ya no importa, ya no, nada importa porque todo está determinado, pues te vas a tirar y no vas a hacer nada en la vida, ¿no? Mm. Pero lo que dice el cuate de Veritasium es, tienes que hacer lo contrario, tienes que comportarte como si tus acciones fueran todo lo que determinara tus acciones. Y así justamente vas a lograr dos cosas, ¿no? Estar contento y lograr cosas justamente, vas a lograr nuevas cosas. Entonces, por eso es que es una paradoja, ¿no? Porque tienes que justamente dice que ahí, o más bien, eso lo conecto con otra idea que es como no sé si es una frase común y una frase que está bien atribuida, no me acuerdo ni a quién se la atribuyen, que dicen que pues una capacidad muy buena es tener la capacidad de tener dos ideas en la mente, no dos ideas contrarias en la mente, sostener dos ideas en la mente Mm. y poder actuar sobre ellas, ¿no? Entonces es lo mismo aquí. Tienes la idea justamente de que gran parte de tus resultados no depende de ti, pero te vas a comportar como si todo dependiera Mm. de ti, ¿no? Entonces, sí es interesante. Pero bueno, creo que este tema nos ha tocado varias veces, Camilo, o sea, lo hemos tocado Sí. varias veces y nunca nos hemos clavado profundamente. Estaría bueno darle un día. Ajá. Sí, ¿no? Y al final todo también, ese tema, ¿no? El de la suerte o el determinismo, em, influye también en la idea del trabajo creativo, ¿no? En la idea de que uno no tiene que o sea, no tienes que pensar antes de comenzar un trabajo creativo, el que sea, ¿no? Pensar en el resultado, ¿no? Porque eso al final te puede influir en lo que estás creando. O sea, por ejemplo, si algo es muy popular, no vas a tender a escribir algo sobre eso, ¿no? Porque quieres agradar a la gente, a tu generación. Y eso es una mierda, porque al final no influye en tu trabajo y te quita el foco. Al final yo creo que lo más importante
es tratar de hacer tu trabajo bien, ¿no? Que tú quedes con la satisfacción de que diste todo lo que podías, ¿no? Y eso vuelve a conectar un poco con el tema de que uno hace lo que puede, ¿no? En ese sentido, no por una desprolijidad, sino que simplemente uno hace lo que puede con lo que tú crees que es conveniente, independientemente si después entra en sintonía con la gente de tu tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, y ya para finalizar esta idea, esto conecta mucho con un libro que me gusta bastante, que va a haber a quienes no les guste. ¿Has leído algo de Harumi Murakami? De Murakami, que escribe novelas. Escribe No, novelas. no, lo conozco, pero nunca he leído una novela de él. No sé si ya ganó el Nobel, pero es la burla porque nunca ganó. O sea, hasta donde yo me quedé era No, la no, burla no la porque ha ganado. nunca había ganado el Nobel. Y a lo mejor nunca lo va a ganar, ¿no? Pero bueno, ahí tiene varios libros que son como autobiográficos. Tiene uno que se llama. Yo creo que he leído yo poco de él de ficción y he leído ese libro 2 veces porque me gustó bastante. Se llama De lo que hablo cuando hablo de correr, ¿no? Y esa idea que tú estás, o sea, yo creo que esa es la idea del libro, la idea del libro esta que tú acabas de decir, que lo mejor que puedes hacer en la vida es hacer lo máximo con lo que te toca, ¿no? Porque justamente él habla él da parte ¿cómo se llama? De escritor es corredor y corredor de los de en serio porque se echa ultramaratones de 100 kilómetros, 120 kilómetros, cosas así, o se echaba porque pues ya está viejito, pero pues justamente habla de cómo le ayuda el proceso de correr tanto creativamente como en su vida. Y la idea principal que repite vez tras vez en el libro es justamente te van a llegar cosas, la suerte, el azar, te van a llegar cosas y tú tienes que hacer lo máximo con eso que te tocó, tú tienes que hacer lo máximo y de esa forma vas a poder estar, como tú dijiste, tranquilo y feliz, ¿no? Entonces está buena la idea. Muy bien, Camilo, entonces, ese es tu primer libro, el libro que se llama Computación y Programación Funcional, ¿no? Con Racket y Python. Y me da risa que Python. la primera vez que me hablaste de él, dijiste que le metiste Python porque eso fue lo que te pedía. Sí, sí. Bueno, yo creo que cuando tú escribes en cualquier lugar, una editorial, siempre hay ciertas concesiones que uno tiene que ceder, ¿no? O sea, Ujú. tienes que dar. O sea, no puedes. Yo conozco mucha gente, mm, no sé si, sí, bueno, bastante algunas personas que no han escrito mucho o muy poco y quieren ir a la editorial y que la editorial que la editorial, por ejemplo, se rinda ante ti, ¿no? O sea, que ellos te den, que se pongan a tu disposición en todo, ¿no? Que lo asesore, que le ayude en esto, que le ayude en esto otro. Y hay cosas que no son así, ¿no? El mundo real no es así, o sea, tú también tienes que dar de tu parte, ¿no? En ese sentido. Y una de las cosas que uno tiene que ceder es muchas veces cuando te hacen ciertas recomendaciones, ¿no? Que fue la única recomendación que recibí, dicho sea de paso, ¿no? Porque después ya los segundos libros ya me dejaron libre, el segundo y el tercero, y en el cuarto tampoco, ¿no? Ya no hay ese tipo de tema. Y yo creo que en cierta medida fue bastante buena idea el hecho de que combinaran ese primer libro Racket y Python, porque necesitaba un lenguaje funcional, porque el libro de programación funcional, como Racket, que no es tan popular, pero también incorporar Python fue yo creo que una excelente idea. Y eso lo tomé y así lo modifiqué y creo que fue un acierto. Sí, y bueno, para los que no tengan la posibilidad de comprar ese libro, si les interesa esto, Camilo tiene una versión, bueno, yo creo que no es ni un 5% del libro, pero tienes algo ahí, ¿no? Es según yo, Sí, tu paper sobre introducción al cálculo lambda usando Racket. ¿Tenías sí. otro o es mi imaginación? Nada más es ¿verdad? No, tutorial de bueno, Racket. esa es la versión traducida al inglés. Ujú. La original está en español. Ok. Y sí, tiene bastante lectura, la ha ido bastante bien, al menos en ResearchGate, ¿no? Que es esta red social como de academia, ¿no? De investigación. Así que ese tutorial fue lo primero que escribí antes del libro. Una Ujú. forma de decir, vale, bueno, ¿cómo puedo desarrollar la idea, la síntesis de lo que pretendo exponer en el libro? Y escribí ese tutorial, lo publiqué, a mucha gente le gustó, lo presenté a la editorial le gustó, y vamos, y así fue, ¿no? Y así fue como publiqué el primer libro con Marcombo, que es mi editorial. Sí, perfecto. Entonces, voy a poner el link a este, a esta este tutorial para que lo vean si a alguien le interesa. Muy bien. Pues bueno, el segundo libro ya hemos hablado también profundamente de él. El segundo libro se llama mm, Mentes Geniales. Mentes Sí, Geniales. Y habla de 12. Tenemos varios pendientes ahí. sí, Tenemos una broma interna, ¿no, Camilo? De que yo
varios meses cambio de quién es mejor que Turing, porque no es que no me caiga bien, pero después de leer tu libro, no sé si después de leer tu libro, sino no sé ni de dónde viene la idea. De algún lado debe de venir la idea de que Turing no es tan grande como lo pintan. Pero bueno, en este libro, Camilo habla de 12 personas, ¿no? Que influyeron en la computación, entre ellos Turing, con el cual no estoy de acuerdo, no, no es cierto. No, sí, seguro que influyó muchísimo, pero bueno, ese es el segundo libro. Y tenemos capítulos ya de ese libro ahí, aquí. Entonces, ahora vamos a hablar del tercer libro que salió, ¿qué, Camilo, hace como un año? Este Sí, libro. septiembre del año pasado se publicó, sí. A ver, se ve bien. Que se llama Principios de Programación. ¿No? Que yo creo que lo primero que habría que decir, aclarar, es que algunas personas piensan que porque es Principios de Programación es un libro Básico. de introducción. Es un libro totalmente contrario, es intermedio avanzado, diría yo. Y no es un libro técnico como el primero que escribí, no es un libro que sería parte de una asignatura de una universidad, sino que Jesús Gómez, que es un amigo que yo entrevisté en el podcast y colega ahí en Twitter, en X, me dijo una vez algo que era muy acertado, ¿no? Que el libro a él le pareció, después de leerlo, como una pequeña enciclopedia de la programación, ¿no? En ese sentido yo creo que es una buena descripción de la idea del libro, ¿no? En el sentido que se toman múltiples ideas de la programación, se explican en él. Es un libro de 556 páginas, es bastante extenso. Y bueno, y ahí empiezan a aparecer los conceptos como principio, ¿no? Pero también hay cuestiones de desarrollo histórico, consejos para desarrollar una carrera de programación. Hay un poco de todo, ¿no? Entonces, la idea del libro no es un libro que se lea de la primera página a la última, sino que, de hecho, en las primeras páginas yo propongo un mapa, distintos tipos de mapas de lectura, según la pregunta que tú quieras resolver, ¿no? Lo seguro que a ti te interese. Pero, evidentemente, el lector lo puede empezar se podría empezar a ojear en cualquier parte. Yo lo prometo empezar a leer este año. Me llegaron 2 copias. Bueno, no me llegaron, pedí 2 copias porque quiero regalar una a alguien que le interese. Y bueno, me dijiste que, de hecho aquí se ve, ¿no? Aquí se ve, a ver, hay un octágono que habla acerca de los 8 principios, que es lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? De hecho, debe estar aquí en una parte más interna. Sí. Algo que quiero decir sobre los principios. Aquí está. Y sobre todo, que tiene que ver con la idea de que los principios, en que sí que los principios son algo básico. Creo que justamente es una idea equivocada, ¿no? Porque sobre todo en tecnología, lo que siempre hemos dicho es que empiezas a un nivel, y empiezas a un nivel más o menos, digamos que somero, ¿no? Si quieres, o sea, empiezas a un nivel en el que generalmente se te empiezan a enseñar herramientas y cosas similares, ¿no? Herramientas, lenguajes, cosas así, que normalmente no se profundicen por qué funcionan las cosas como funcionan, ¿no? Es como aprender a manejar más o menos, o sea, yo diría que es como aprender a manejar. Entonces aprendes que si le mueves esta palanquita, el carro se mueve o no se mueve, o que este es el botón de freno y este es el botón de acelerar, pero no entiendes cómo funciona por abajo. Más o menos así se empieza, según yo, con la tecnología en general, ¿no? O sea, sí, es así. Entonces, para poder empezar o para poder hacer algo más, digamos, más significativo, tienes que aprender cómo funcionan las cosas por adentro. Y eso es lo que este tipo de libros te ayudan a entender, ¿no? O sea, te ayudan a entender, por ejemplo, cuáles son los principios que fundamentan los lenguajes de programación, ¿no? O, bueno, ya me dirás tú justamente exactamente de qué trata. Entonces, no sé si nos quieres empezar bueno, y eso no es algo justamente básico, porque lo básico es aprender a manejar el carro, ¿no? Ahora lo que quieres hacer es ver cómo funciona el carro, ¿no? Y qué llevó al diseño de este carro. Entonces, no sé si nos quieres empezar a platicar de los 8 principios que pusiste aquí. Sí, antes me gustaría decir que en la divulgación, realmente la divulgación de programación, en los últimos tiempos ya se ha venido un poco hablando, esto que tampoco es nuevo, pero ya lleva bastantes décadas, el tema de la importancia de los conceptos sobre la tecnología. Eso es una idea central, ¿no? de este libro, pero en particular cuando se menciona mucho el tema de la importancia de los conceptos, que son más relevantes que los lenguajes de programación, que los frameworks, porque los conceptos son mucho más inmutables, etc. Lo que no se dice es cuáles son los conceptos, ¿no?
¿Cuáles son los conceptos? Siempre queda la duda realmente ya, pero me estás diciendo que los conceptos son importantes, pero ¿cuáles son? Y esa es la gran pregunta, porque al final hay múltiples conceptos y no todos tienen el mismo nivel de importancia, ¿no? Hay algunos que son más importantes que otros y hay algunos que surgen sobre otros, ¿no? Entonces, en esa idea de tratar de dar unas respuestas para encontrar cuáles son los conceptos finales, ¿no? O sea, donde ya no hay nada más arriba sobre ello, es donde nace la idea de los principios. O sea, un principio es una aglomeración, un conjunto de conceptos, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de categorizar, de clasificar distintos tipos de conceptos, aparecen estos 8 principios. Entonces, por eso es un libro generalista, no es un libro donde yo explique todos los ejemplos con un lenguaje de programación. Hay ejemplos dependiendo el principio, que son con Python, otro con C#, otro con Assembler, otro con, con C++, por ejemplo, etcétera, dependiendo cuál es más acorde a un principio, ¿no? Entonces, yo dividí esos 8 principios en 2 categorías. La primera categoría son los principios técnicos y la segunda categoría son los principios de conducta. ¿Cuál es la diferencia? Los principios técnicos son independientes al ser humano, ¿no? Son independientes al programador en sí. O sea, son cuestiones que están ahí y cómo está hecho la informática, la programación en particular, ¿no? Ya lo explicaré en un momento. Y los principios de conducta son los que aparecen cuando tú interactúas con el código o cuando tú interactúas con otro programador, ¿no? Es una cuestión mucho más de equipo, de metodología, ¿no? Entonces, que ya te involucra a ti mismo, ¿no? Entonces, volviendo a los principios técnicos, que son, a ver, son cinco los principios técnicos. El primero es el de diseño. El diseño es parte fundamental de la programación. Todo se basa en un diseño, ¿no? En la idea de que tenemos que diseñar, que puede existir un diseño que nos permita construir un software al menos que cumpla ciertos requerimientos, ¿no? Si no tenemos diseño, no podemos programar como tú dirías, y a mí me gusta mucho esa palabra, a lo salvaje, ¿no? Entonces, claro, la idea de evitar programar salvaje es tener un diseño, ¿no? Entonces, ahí explico un poco todo lo que son diseños de patrones y todo ese tipo de técnicas para, donde aparece el tema, por ejemplo, de la composición, ¿no? Que son la descomposición también, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que son muy de estructurar tu código aparecen en ese principio de diseño, ¿no? O sea, no hay nada más superior en ese aspecto que el diseño, porque el diseño como que engloba todo eso. Después está el principio de recursos, y ese es un principio muy asociado a la programación de bajo nivel, a la programación muy cerca del hardware, ¿no? La preocupación de cuánta memoria RAM tenemos que ocupar, cuánto procesamiento tenemos que ocupar, ¿no? Es que la forma de programar se ve afectada por el hardware, ¿no? En ese principio aparece la idea de recursos, ¿no? Recursos que puede ser un recurso físico en ese caso, ¿no? De la RAM, del hardware, de la GPU, de lo que uno tenga disponible. Y según lo que uno tenga disponible, afecta la forma en que tú diseñas código. Y en ese principio yo explico mucho lo que es bajo nivel, ¿no? Explicar cuestiones ya casi como de ensamblador, ¿no? O cuestiones muy, muy, muy bajo nivel, para que se pueda entender realmente la importancia de cuidar los recursos a la hora de programar. El otro principio es el estado. El estado está en todas partes de la computación, hay un estado, ¿no? Yo tengo un estado A, una variable A que cambia de valor a una variable a otro estado, ¿no? Es una máquina de estado, ¿no? En términos computacionales, donde en el tiempo podemos ver una línea de tiempo. Si ejecutamos un programa y lo vemos como una línea de tiempo, vemos que una variable está cambiando en ese tiempo, ¿no? Todo se basa en estado, ¿no? Pueden haber estados que son mutables, otros que son inmutables, que puede ser la programación imperativa, la programación funcional, pero en general todo se basa en estados, ¿no? Entonces, eso es la idea fundamental desde la parte más subyacente de la computación cuando estamos hablando a nivel binario, ¿no? O sea, cuando yo opero una operación de 2 cadenas binarias, estoy aplicando distintos tipos de estados o cambio de un estado a otro, ¿no? Bueno, eso es la idea del estado, ¿no? Y ahí también aparece un poco el bajo nivel, ¿no? La importancia de entender cómo los estados cambian en el tiempo. Otro aspecto importante, otro principio, es el principio de transformación. En informática uno ve constantemente que nos piden, nos solicitan que tenemos que cambiar de formato, por ejemplo, de un tipo de dato a otro, de un CSV a un XML o viceversa, o a un JSON, ¿no?
o de un TXT a otro, o de mover de una base de datos a otro. Todo eso son transformaciones, ¿no? Entonces, es una transformación que está ocurriendo. Y ahí también yo lo explico con el estilo de programación que es más adecuado para eso, que es la programación funcional, ¿no? Aplicar distintos tipos de transformación a través de funciones, ¿no? Pero si uno empieza a observar la computación y la programación, después de muchos frameworks, lenguajes que has aprendido, te vas a dar cuenta que las transformaciones siempre están ocurriendo, ¿no? Hay transformación en todas partes. Ese sería el cuarto principio técnico. El último principio técnico es el principio de la coordinación, que es algo también que está muy presente en la programación. Cuando tú quieres, por ejemplo, aparecen cosas como la concurrencia, el paralelismo, el tener que coordinar cierta información que está fluyendo a través de distintos computadores en una red, eso es coordinación, ¿no? O sea, no puedes trabajar ahí si no hay una cierta coordinación, porque si no va a haber, el hardware te lo va a rechazar, ¿no? Y van a aparecer errores de querer acceder a un mismo espacio de memoria al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de errores que son muy propios de la concurrencia, tiene que haber una coordinación, ¿no? Entonces, todo eso, que es como muy propio de los sistemas distribuidos, aparece ahí, ¿no? Y en la programación, si uno también la estudia a fondo, se van a dar cuenta que hay muchas partes, todo lo que es concurrencia, paralelismo, aparece la idea de la coordinación, ¿no? La importancia de la coordinación. Entonces, ese sería el quinto principio técnico, ¿no? Podemos darnos cuenta que estos principios son muy, muy generales, ¿no? No tan solo son aplicables a la programación, podría ser aplicable también a otras áreas del conocimiento, ¿no? Pero desde ahí uno puede empezar a armar su forma de pensar, ¿no? Me gustaría hacer un inciso, y es que el libro también es una forma de contradecir, ¿no?, a la forma imperante de enseñar programación, que es basada en paradigmas. Yo ataco un poco la idea de los paradigmas de la programación, ¿no? Porque la idea de los paradigmas, primero, es algo muy difuso. Ya los creadores de lenguaje actuales ya no dicen mi lenguaje lo diseñamos con el paradigma funcional, sino que simplemente empiezan a tomar distintas técnicas que pueden estar englobadas en estos principios que antes mencioné y la empiezan a incorporar, ¿no? Entonces, y la empiezan a crear de manera y a unir de manera lo más armónica posible. Entonces, todos los lenguajes nuevos tienden a ser casi por definición multiparadigma. Entonces, no hay ya un paradigma, un lenguaje con un paradigma puro, ¿no? Es muy extraño que aparezca uno nuevo así, ¿no? Entonces, la forma de atacar ese concepto de los paradigmas, que está, y además es muy ambiguo, es a través de principios, ¿no?, que son principios muy generales que se pueden servir no tan solo para la programación, sino que también para otras áreas del conocimiento. Entonces, los últimos tres principios, que ahora pasamos del técnico al de conducta, el primero sería documentación. La documentación es fundamental, y no tan solo la documentación de código, sino que yo también hablo ahí un poco de la idea de bitácora, ¿no?, personal, de que tú puedes ir creando una especie de sistema de notas, ¿no?, donde vas incorporando formas, tu día a día, ¿no?, tu rutina diaria, a través de una documentación que vas a poder entender mejor cómo ha sido el proceso de desarrollo de software, ¿no? Además de los distintos tipos de técnicas de documentación que hay, ¿no?, como la documentación viva, ¿no?, que me gusta mucho ese concepto, y ahí también recomiendo algunos libros sobre ese tema, ¿no? Entonces, ese es un principio de conducta. ¿Por qué? Porque influye también en otras personas. O sea, la forma que yo documento mi código va a influir también en cómo la otra persona lo va a entender, ¿no? No es simplemente un concepto puramente de código, como podría ser de diseño, estado, recurso, transformación o coordinación. Algo que influye a otras personas. El segundo principio de conducta sería uno que se llama evaluación. La evaluación, muchas veces nosotros creemos que porque algo funciona se acabó, ¿no? Muchas veces porque el hecho que un código funcione no significa que esté bien, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece la idea de la evaluación, que es un concepto muy propio de la parte más científica, en el sentido de que, ok, ha pasado los tests, ha hecho esto, pero lo hace de manera adecuada, lo hace de manera eficiente, como yo lo necesito, lo hace con los recursos que yo requiero, o lo está haciendo de una manera totalmente exagerada, está consumiendo muchos recursos que en realidad son innecesarios, ¿no? Y aunque esté cumpliendo con la tarea en sí misma, ¿no? Entonces, la idea de evaluar, de poder probar distintos tipos de tecnología, de tener una metodología de trabajo, de poder ir comprobando de manera empírica cuál es la mejor opción para un determinado problema, ya que en informática no hay una bala de plata, es un principio para mí muy importante, ¿no? Y por lo demás también es un principio de conducta, ¿no? Porque al final
influye en el equipo, ¿no? En cómo nosotros vamos a diseñar nuestra metodología de evaluación. Y el último es el ethos, que al final es una forma, la palabra griega de lo que es la ética, ¿no? Una ética de trabajo, ¿no? O sea, yo creo firmemente que al final no sirve de nada ser un buen profesional en lo que sea si no eres buena persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tener una ética de trabajo, de hacer, de estar preocupado de las repercusiones de lo que va a ser tu código. No es lo mismo, por ejemplo, escribir un código para ayudar a la gente a hacer no sé, por ejemplo, en salud, ¿no? Poder hacer sistemas que detecten en una etapa temprana el cáncer, que crear sistemas que construyan bombas, ¿no? Cosas así, ¿no? La idea de tener ese tipo de pensamiento de que el software que uno hace no es algo solamente abstracto, sino que también tiene una repercusión en la sociedad, una repercusión en otros seres humanos, es algo que muchas veces se pasa por alto, ¿no? Entonces la idea de ese principio, otra vez, es un principio de conducta porque tiene que ver mucho más contigo, la forma en que tú interactúas con el código y también cómo tú interactúas con otros compañeros. Entonces, ese sería el último principio, y estos 8 principios, que alguien podría preguntarme, por ejemplo, ¿por qué 8 y no 10? No 12. Bueno, ahí ya es un tema más del autor, ¿no? Yo llegué a 8 principios, podrían ser más, pero podrían ser principios que también podrían cambiar en el tiempo, ¿no? Es decir, que podría haber otros, quizás yo no encontré ningún otro que pudiera ser distinto, ¿no? A esto, ¿no? Eh, por ejemplo, la atracción. La atracción para mí no es un principio porque la atracción es parte de todos estos principios. Es como, por así decirlo, las venas, están en todas partes, ¿no? Es algo ya demasiado general, es tan general que ya no nos dice nada, ¿no? Entonces, para agrupar, claro, tú tienes que buscar principios que son generales, pero que al menos tú los puedas manipular y detectar sus diferencias, ¿no? Y todos estos principios se comunican entre sí, por supuesto. Cuando uno construye un software, uno está ocupando estos principios sin saberlo. Muchas veces uno construye un sistema de streaming, como era el tema de ayer de una clase del bootcamp de arquitectura de software. Entonces, en un sistema de streaming de video aparece el principio de coordinación, por supuesto, el principio de transformación, los recursos, no podemos ocupar tantos recursos, aparece el diseño, necesitamos un diseño, el estado, por supuesto, cada variable que vamos construyendo y pasando de un valor a otro hay un estado, una evaluación que va a tener que ocurrir, una documentación que también va a tener que ocurrir y también una ética de trabajo, ¿no? Entonces, todos estos principios aparecen en un proyecto de software. Después de analizar no tan solo mi experiencia personal en distintos proyectos de software, sino que también en otros proyectos, después de la lectura que he tenido, dije, vale, estos son los 8 principios, ya no los puedo dividir más y tampoco los puedo agrupar más, ¿no? Esos son como los 8 que creo que engloban, ¿no? Todo lo que es la programación hoy, ¿no? En 2024. Eso Me sería parece, como el resumen de los 8 principios. no, me parecen muy interesantes y me gusta que dices que es una forma alternativa u opuesta a cómo se enseña la programación hoy, porque yo creo que está muy, o sea, cómo se enseña la programación en general hoy está muy, sí, es muy triste, ¿no? Es muy, muy triste. Me llama, por ejemplo, la atención, la parte de que tocas temas que se consideran, justamente son avanzados, se consideran avanzados, ¿no? La parte de coordinación, por ejemplo, pero yo siento que son temas que se deberían de tocar desde el principio, o sea, desde el principio, desde justamente, a lo mejor no verlos a profundidad cuando se enseña programación, pero sí hablar de eso, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, o sea, yo creo que JavaScript, soy ambivalente de qué tan bueno es para enseñar a programar JavaScript, ¿no? JavaScript como lenguaje se me hace feo, la verdad, o sea, pero tiene muchos conceptos atrás, o sea, que se inspiraron en muchos conceptos que son fundamentales para la computación, ¿no? Por ejemplo, que te empieces a pelear con cosas asíncronas desde el principio. La realidad es que eso es fundamental en la computación. La sincronicidad tiene que ver directamente con la coordinación, ¿no? Y tiene que ver con romper la ilusión de que solamente hay un solo ejecutor o que solamente está sucediendo una cosa a la vez, ¿no? Por eso cuando justamente llegas a esa parte de eventos después de haber programado de manera lineal y engañándote que solamente sucede una cosa a la vez en la computadora, te cuesta tanto trabajo, ¿no? Si te lo explicaran desde el principio, probablemente sería un poquito más sencillo entenderlo profundamente cuando se requiere, ¿no? Por eso justamente digo cosas como el paralelismo o cosas concurrentes en general le cuestan tanto a los programadores porque como que pusieron en su mente, en su cabeza,
pusieron en piedra que las cosas suceden únicamente una a la vez, ¿no? En la computadora, lo cual, te digo, es una Exactamente. mentira, y cada vez es más mentira porque los sistemas de hoy casi ninguno funciona de manera secuencial, ¿no? Entonces, aunque te De digo, hecho, sí, disculpa. De hecho, una anécdota que hoy me enteré, en una página había una definición de algoritmo, ¿no? ¿Qué es un algoritmo? Y explicaba esta definición que es muy antigua, ¿no? Que ya está en desuso. Ya no sé por qué todavía lo siguen ocupando, ¿no? La idea de una secuencia definida de pasos, ordenados, ¿no? Que siguen reglas. Pero, claro, esa definición deja de lado a los sistemas que son paralelizables, por ejemplo. O sea, que no todo está ordenado, ¿no? Y que requiere un proceso de coordinación. Y en algunos casos, en algunos algoritmos no tienen reglas definidas muy establecidas. Por ejemplo, los algoritmos evolutivos que hablamos la vez pasada, hay reglas que son totalmente azarosas, ¿no? Entonces tú no puedes tener reglas muy definidas de lo que va a ocurrir, ¿no? Hay un componente no determinista, ¿no? Entonces esa definición de algoritmo no es que esté mal, pero es incompleta, solamente está es solamente para un determinado tipo de algoritmo que fueron los primeros, ¿no? Que era todo lineal, ¿no? Todo muy ordenado, muy específico, como la receta para cocinar, ¿no? Y lo más curioso es eso, y cuento esa anécdota porque al final en ese artículo decía referencia de dónde sacaron la información de esa definición, y era de mi libro, de este. Cosa que yo jamás dije, no está escrito en el libro, ¿no? Como que creo que alguien vio, se llama Principios de Programación 2023, vale, referencia. Cosa que suele suceder también con bastante frecuencia. sí, dijeron, lo voy a poner Que aquí. te citen mal, ¿no? Voy a crear una imagen de esas de citas falsas de Camilo Chacón Sartori, la voy a publicar con este artículo. Pero Sí, bueno, bueno, en mi primer libro también hay una tesis por ahí dando vueltas que me citaron mi primer libro, que no tiene nada que ver con lo que dije, pero bueno, en fin. es muy chistoso. La gente se deja llevar por los títulos, no han leído el libro. Sí, sí, sí. Muy bien. Mira, estoy viendo aquí el libro y aquí está el mapa de lectura que propones, ¿no? A ver, espero que se vea. Ahí se ve, ¿no? El Sí. mapa de lectura que propones, Mm. que me recordó un poquito a Rayuela. ¿Has leído Rayuela? Bueno, yo no lo he leído, pero le eché un Sí, ojito claro, la idea era como voy a añadir tanta información, ¿por qué no hacemos una especie de juego, ¿no? Empezar ahí para que la gente lo pueda ver como distintos puntos de vista y distintos caminos de lectura, ¿no? Entonces no es un libro lineal, ¿no? En ese sentido. Y por eso igual fue más complicado de terminar, ¿no? Pero bueno, al final un poco el mapa de lectura es una forma de ayudar al lector a eso, ¿no? Sí, ¿cuánto te tardaste en escribirlo, Camilo? Casi 2 años terminé, tardé en escribirlo. Em, sí, bueno, fue un trabajo difícil. Yo creo que yo tengo 35. Bueno, ese libro yo creo que agrupa todo lo que aprendí en los 20, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es una forma de ahí como el primer gran trabajo que tengo en mi primera adultez, podríamos decirlo, ¿no? Como el gran trabajo que haré. No sé si puedo hacer algo tan extenso como eso pronto, no creo que lo haga, ¿no? De 500 páginas. Pero sí, es una forma de agrupar la pasión por la programación, pero también si un lector inteligente se podría dar cuenta ahí, leyendo el libro, que también hay ideas filosóficas detrás, ¿no? Y también estás incorporando la computación internamente, ¿no? Al final, cuando tú hablas de principios y empiezas a leer los párrafos, hay componentes filosóficos, que también es lo que me apasiona, ¿no? Y quizás un poco esa transición, ¿no? Que estoy también realizando internamente, ¿no? De meterme más en esos temas, ¿no? Entonces ese libro era un poco una forma de decir, bueno, si pudiera alguien decirme, mira, todo lo que has aprendido en programación durante estos 10, 15 años que has estado estudiando este tema, hazme un libro sobre eso, ¿no? Entonces eso fue lo que salió ahí, ¿no? También, se podría ver como un primer testamento, ¿no? Un primer testamento técnico, ¿no? de mi vida, ¿no? Al final eso también es muy, en cierta medida, yo creo que igual uno puede testar cierto componente autobiográfico, ¿no? En ese libro. Sí, perfecto. Te digo que espero que no pase este año para que lo lea. Lo único que siento chistoso, y eso tiene que ver no contigo, con la editorial, es el formato del libro en sí mismo es chistoso. No siento que el formato es demasiado. Las letras están demasiado espaciadas, no sé, es chistoso. Y aparte el papel como no es como del libro tradicional, ¿no? Bueno, siento que así son los Sí. libros técnicos en general, ¿no? Entonces, pero eso es de la editorial. Pero sí, le voy a echar una leída en este año. Y
ahora sí voy a venir a decirte de cosas o con otras cosas que no esté de acuerdo seguramente, ¿no? Como con lo de Turing y Seguro. cosas así. No, Entonces, totalmente, sí. ¿eh? Totalmente. Sí, muy bien. Oye, te iba a preguntar algo. Y como negocio, o sea, para los que tienen la idea o justamente la inquietud de escribir un libro como negocio, ¿qué tal? Nada más, bueno, lo que puedas decir de eso. Sí, bueno, como negocio, yo creo que nunca ha sido un buen negocio escribir libros, en realidad, de entrada, ¿no? Yo creo que ningún escritor serio o que se tome serio la idea de... Esto es lo mismo como los youtubers, ¿no? Yo creo que cuando tú empezaste el dojo no lo hacías por tener millones de seguidores que no los tienes, Ajá, que probablemente nunca va a tener, ajá, porque en ajá. realidad los temas que tratan no son populares, ¿no? Y los libros pasa lo mismo, los libros en general no son populares, ¿no? Son muy pocos los libros que han sido de informática que se vuelven bestsellers, ¿no? Los hay, pero son pocos, ¿no? Entonces uno no puede partir con la idea de ganar algo de dinero. Para dar un número, yo, a ver, tú generalmente en un libro ganas como el 10%, un autor. Depende, hay 9, entre 9 y 11% por libro vendido, descontando la distribuidora, etcétera, ¿no? Entonces en un libro, no sé, pongamos $20, tú ganarás uno, o algo así, uno y medio por Ujú, cada libro vendido, ¿no? Eh, entonces, claro, si vendes 100, por ejemplo, la tirada de libros, de todos mis libros, como son libros técnicos, es de 450 ejemplares, ¿no? Entonces, claro, no es mucho, ¿no? Y bueno, yo debo haber ganado el primer año por el primer libro unos 350 euros, ¿vale? Al año. Entonces, claro, eso no, bueno, está bien, o sea, te puede servir para algo, no está mal, pero claro, no vives con eso, ¿no? Por supuesto. Entonces, el dinero ya es como cuando yo lo recibo anualmente, porque tú te lo pagan de manera anual, es algo gracioso, ¿no? O sea, casi simbólico. Ah, mira, justo necesitaba, no sé, 100 euros para esto o alguna cosa. Quizás te alcanza para un viaje, algo así. Pero, o comprarte algo. De hecho, mis auriculares los compré con uno de los pagos del libro. Y que son bastante buenos, son Sony. Me gusta bastante gastar dinero en auriculares, que son como parte de mi trabajo, ¿no? Yo ajá. trabajo mucho en cafetería, entonces quiero cancelar el ruido. Pero es paradójico porque, claro, quiero cancelar el ruido, pero también quiero ver gente moviéndose, ¿no? No me gusta mucho trabajar en casa. Entonces, claro, ese tipo de cosas, para ese tipo de cosas te sirve, ¿no? Pero volviendo al tema, yo creo que nadie tiene que escribir un libro por tema económico. Primero, porque es incierto que ganes dinero. Y segundo, porque es mucho trabajo para arriesgarte a eso, ¿no? O sea, es mucho trabajo el esfuerzo que tienes que dedicar a eso, a una tarea incierta. Entonces, es para personas que no tienen problema a lidiar con la incertidumbre, ¿no? Con eso. Y que el hecho mismo de escribir un libro, y eso es otra cosa importante, yo todos los libros que he escrito no he escrito sobre lo que he sabido a priori, ¿no? O sea, no es que, ok, yo escribo este libro porque yo sé todo esto, ¿no? No. Es como, yo quiero aprender más de esto, yo quería profundizar en los principios, yo tenía una idea vaga de lo que podía hacer, dije, vale, entonces la mejor forma de aprender eso es escribiendo un libro, ¿no? Lo mismo con los libros de biografía, ¿no? Mentes geniales, lo mismo. Tenía ideas también de algunos personajes, pero quería saber más de ellos y poder expresarlo. Entonces, para mí un libro es un proyecto de investigación, ¿no? Es un proyecto de investigación que en el viaje que llevo a través de la escritura voy leyendo mucho, voy aprendiendo mucho. Y para este último libro, de principio, no sé cuánto habré leído, pero hay como más de 100 referencias ahí. Obviamente uno no lee todos los libros de principio a fin, sino que lo vas consultando de manera aleatoria, ¿no? Algunas cosas, las cosas que te importan. Así que si a alguien le gusta escribir, yo creo que lo importante es que te guste escribir, que te guste investigar, ¿no? Eso es fundamental. O sea, te tienes que gustar leer, investigar, y ya obviamente después la escritura va surgiendo, ¿no? Y eso ya simplemente tema de práctica y arriesgarse a enviarlo a una editorial. Eh, yo creo que hoy en día, hoy aún es importante ocupar a una editorial, ¿no? Eh, a menos que tú seas alguien que seas, no sé, seas un youtuber que tenga miles y miles de seguidores y los puedas autopublicar, ¿no? Pero claro, el problema de la autopublicación es que ocurren aberraciones, ¿no? Eh, hay algunos youtubers, pues no voy a dar nombre, pero claro, tú lees la primera página y dice, esta persona no sabe escribir, ¿no? Claro, porque no tienes una maquinaria detrás tuyo que te ayude, ¿no? Que te edite el libro, que te diga, oye, estás escribiendo una burrada, no se entiende nada, ¿no? Entonces, claro, por eso yo creo que todavía es importante tener, y también te da prestigio el tener una editorial, ¿no? Detrás que te ayude, ¿no?
aunque autopublicando, si eres muy popular, puedas ganar más dinero, ¿no? Yo creo que aún el tema de la editorial es útil, por ejemplo, para lo que dije al principio, ¿no? Que tu libro sea parte de un programa de una universidad, que esté en la biblioteca y que lo ocupe un profesor, ¿no? Y evidentemente es mucho más probable que a un libro con editorial le preste más importancia que un libro autopublicado, ¿no? Sí, algo que creo sobre esto es es muy común que las cosas que son altamente riesgosas, como tú dijiste, escribir un libro es algo Mm. altamente riesgoso. O sea, es como que tiene es muy amplio el espectro Mm. de recompensa que te puede dar, ¿no? O sea, puede que Mm. te dé, que quedes en números negativos de todo lo que Mm. le invertiste y todo lo que te gastaste, o que sea un bestseller que te volviste Harumi Murakami, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mm. Pero lo chistoso está en que justamente la parte mediática se centra en aquellos a los que les dio un, sí, una gran recompensa, ¿no? Y entonces muchos tienen la idea de que, ya escribiste un libro, entonces pues ya ganaste mucho dinero con él, ¿no? O algo Mm. así, cuando en realidad es un 1% o un 2%, no sé qué porcentaje sea de las personas que ganan mucho dinero con sus libros. Creo que esos son los que, o sea, pero te centras justamente como que en los ganadores, ¿no? Y Mm. aparte es muy chistoso porque este tipo de cosas son como mm, pues es como un ecosistema en el que poquita gente se lleva casi todo, ¿no? O sea, yo creo que Mm. el 95% de las recompensas se lo lleva un puñado de gente, ¿no? Entonces, igual que Mm. con los youtubers, igual que con todo lo que Sí, tiene que ver con el público, es sí. un poquito de personas se llevan casi todas las recompensas. Entonces, me parece muy bueno tu consejo, Camilo, de que no lo hagan por Mm. dinero, Sí, porque es muy incierta la recompensa, ¿no? Es sí. pero tiene otras recompensas justamente que me gustó mucho la que pusiste es, yo quiero saber más de esto, entonces lo que quiero hacer es justamente poner un objetivo y creo que al hacerlo con una editorial, lo que estás haciendo es que alguien te está obligando y persiguiendo, ¿no? Alguien te está Mm. obligando y persiguiendo para que lo logres y para que tengas un límite, porque si tú haces un proyecto personal, lo que muchas veces pasa es que lo extiendes y lo extiendes y lo extiendes y Mm. lo extiendes y lo extiendes y nunca lo vas a terminar o lo terminas Mm. abandonando, por ejemplo, ¿no? Entonces, es chistoso más bien que ponerte esta meta de que lo voy a publicar en tal tiempo y Mm. entonces te obligas a hacerlo, ¿no? Sí, totalmente. Yo me considero una persona sumamente dispersa, ¿no? En el sentido de que tengo mucha idea dando vuelta en mi cabeza. Entonces, si no tengo fechas, plazos, límites, no podría terminar nada. O sea, estaría procrastinando todo el día, ¿no? Durante semanas, ¿no? Entonces, la idea de los libros lo hago también por eso, ¿no? Tratar de centrarme en eso. Y de hecho, eso fue uno de los problemas que tuve en el primer año del doctorado. Era eso, ¿no? O sea, llegaba a hablar con mi director de tesis y decía, me tengo esta idea, esta idea, esta idea. Y Christian, como es ya Christian Blum, que es mi director de tesis, ya reputado investigador y además viene de alemán, ¿no? Tiene una cultura ahí distinta. Me decía, no, fócate en esto. No, no, eso lo hablamos después, ¿no? Fócate en esto, ¿no? Entonces, tener siempre constantemente plazo, fecha, de que cuando mi mente se iba para otro lado, decía, no, no, volvamos a esto, ¿no? Y eso lo aprendí de él, ¿no? También. Entonces, es importante tener ese tipo de cosas, ¿no? Porque si no, uno está viviendo como que estás ofuscado, ¿no? Te tanta información, no terminas nada. Por eso también quizás no ocupo tanto Twitter, ¿no? Lo ocupo solamente para decir algunas cosas, porque si no estás publicando, estás leyendo muchas cosas dispersas, pero no estás terminando nada, ¿no? Y creo que la satisfacción personal de terminar proyectos que generalmente duran mediano o largo plazo es algo, una cuestión interior muy importante que a mí al menos me deja más tranquilo, porque generalmente también soy una persona bastante ansiosa, ¿no? Entonces decir, mira, en estos últimos 4 años, ¿qué he hecho? ¿no? Entonces, Ujú. miras atrás y digo, vale, he hecho esto, y lo he terminado, ¿vale? Y eso ya es como te quita un peso importante encima, ¿no? Así que sí, la aventura de escribir, como cualquier otro proyecto, tiene que ser por la satisfacción misma de hacerlo, ¿no? A mí me pareció siempre bastante sospechoso, ¿no? La gente que quiere hacer cosas por tener más seguidores o está triste porque no tiene suficientes seguidores. Me parece que realmente no les gusta mucho lo que hacen, quizás, no sé. Quieren ser más famosos que ser grandes informáticos, por ejemplo, ¿no? Y esa cuestión yo creo que a la larga no te recompensa, ¿no? Yo creo que siempre va a recompensar más
Y si no te vuelves famoso, quizás te vas a transformar en un autor de culto, ¿no? De estos autores que tengo aquí en mi librería, que se han vendido muy pocos ejemplares de sus libros, pero que uno los quiere y que tiene férreos seguidores, fans que van a ir a batallar junto a él, ¿no? Que tener 1000 de moscas, ¿no? Que están volando y no hay ningún trasfondo detrás, ¿no? Que van a estar contigo un día, otro día se van a ir con otros, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y justamente es el último tema que quería tratar contigo, que siempre estás leyendo cosas raras, ¿no? O sea, cosas que publicas de autores que no conocía o cosas así. ¿Hay algo que recomiendes? O sea, sobre todo de computación, ¿no? Por ti tengo varios libros, por ahí no los puedo bajar porque están un poquito más altos de lo que alcanzo, tengo que subir una escalera, pero por ti tengo varios libros de personas que ni siquiera conocía, ¿no? Entonces, respecto a estos libros de computación o de programación que recomiendes, ¿tienes alguno? Sí, bueno, ahí no tengo mucho porque el último tiempo he estado abocado más en el doctorado y he leído más lo que es programación, más sobre LLMs y LVMs, que son papers más Mm, científicos. He estado trabajando más en eso. Em, Hay un libro que, déjame ver, pasar el título y que lo encuentro muy interesante y lo estoy leyendo, que no es técnico, pero sí le puede servir a cualquier persona técnica, que se llama... eh, ¿Por qué la grandeza no puede ser planificada, ¿no? El mito del objetivo. Que yo lo compartí y te lo voy a pasar por acá. Bueno, está en inglés, lo traduje, pero... a ver. El mito del objetivo. Springer. Vale, este. Ese es un libro muy, muy interesante. Te lo voy a compartir por el chat. sí, Ese es, ¿vale? Ese libro es bastante interesante porque te empieza a explicar que al final muchas cosas que hace en la vida no tiene, bueno, esto también lo conectamos con lo del principio, ¿no? Muchas cosas lo que hace en la vida no tiene como un objetivo como tal. Tú no tendrías que empezar algo por un objetivo, quiero tener más seguidores, quiero hacer más esto, sino que simplemente van surgiendo cosas azarosas en el proceso, ¿no? Y es como un libro que apela mucho al tema de la creatividad, ¿no? De cómo distintas personas a través de la historia han conseguido grandes cosas simplemente porque se han dedicado a explorar sus ideas, ¿no? Más que a tener un objetivo claro, ¿no? Es como una especie, podríamos decir, de darle mayor relevancia, ¿no? A la creatividad humana, ¿no? Entonces, y ahí aparecen también conceptos como el azar, ¿no? Que hay cosas que no mm, dependen de nosotros, pero sí, mientras estamos explorando en ese proceso, sin un objetivo claro, es donde surgen las grandes ideas, ¿no? Así que yo creo que cualquier persona que sea creadora, ¿no? Que cree contenido, que le interese, le guste estudiar o cosas así, es un libro que le puede llamar la atención porque está bastante bien y también tiene un trasfondo filosófico y se conecta por lo que empezamos hablando en este streaming, ¿no? La ujú. suerte, el azar, ¿no? El determinismo, ¿no? Así que está bastante bien, ¿no? Sí, lo único que no me gusta de los libros de Springer es que son demasiado caros. Bueno, no demasiado caros, pero son o sea, son caros comparativamente, ¿no? Porque Sí. más bien creo que los demás libros son muy baratos. O sea, es algo, no me acuerdo en dónde leí eso, que, que justamente un libro es como un súper, sí, es como una super oferta de un montón de conocimiento bien estructurado, Exacto. bien estructurado y que le costó un montón al autor adquirir y ofrecido de forma muy barata, ¿no? Entonces, creo que los de Springer son de los pocos que probablemente les ponen un precio más Sí. justo a lo que publican, ¿no? Sí, sí, exactamente. Este libro fue publicado en 2015 y es de Kenan Staley y Joel Lehman. Sí, claro, como tú bien dices, es que Springer es una editorial académica, ¿no? Entonces la idea es que la mayoría de la gente que compre esos libros, que van a ser pocos por definición, van a ser bibliotecas de universidades, cosas así, ¿no? O sea, ya no son libros que están enfocados para una persona, un individuo, ¿no? Pero este libro, curiosamente, a pesar de que sí tiene un trasfondo, está como escrito para académicos, por decir, para gente que investiga, pudo haber sido publicado en cualquier otra editorial, ¿no? Y haber estado bastante bien, es como un ensayo. Así que, pero bueno, también se puede conseguir por otros medios, ¿no? Que tú conoces muy bien esto, y que yo no, que yo no conozco mucho, pero bueno, tú me has contado que tienes ahí tu, Mis tu, tu contactos en la bypass, librería. tu contacto para conseguirlo a un bajo precio, cercano a cero. Sí, 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 muy bien, exacto.
Pero bueno, gracias por la recomendación de este libro, se ve muy interesante, lo voy a echar un ojito. Y bueno, pues con lo que quería finalizar, Camilo, es que, pues si quieren leer este libro del que hablamos hoy principalmente, y que es bueno, es más o menos difícil de conseguir, un poquito caro aquí en América todavía. Yo creo que tardan un poquito, bueno, no en América en general, sino en Norteamérica, porque en Sudamérica ya está en varios países, ¿no? El libro. Entonces, hay una Sí, opción. Ajá. sí, una de las opciones es consultar a la editorial Alfa Omega en México. Quizá Ujú. ahí lo pueden conseguir a un precio más razonable. Pero sí, lo pueden conseguir a través de Alfa Omega, Mercado Libre, Busca Libre. Creo que Sí, ya gente lo ha comprado en Argentina a través de Mercado Libre. Así que sí, está por esa forma. sí. Yo lo conseguí a un precio más razonable justamente en uno que tú me pasaste que es Busca Libre, lo conseguí Sí. ahí y por eso pedí dos porque el envío me salía más barato. Mm, O sea, era cortar a la mitad el precio de envío. Y la otra opción de la que quería hablar es directamente con la editorial. Nada más que yo estoy teniendo problemas para suscribirme. De hecho, lo que estaba intentando ahorita es suscribirme para poder echar un ojito al libro de manera digital. Pero Marcombo en sí mismo tiene libros traducidos tanto, o sea, tiene tanto de autores originales en español directamente, que creo que es algo que hace falta mucho justamente, y mm. tiene libros traducidos, ¿no? Que son, no sé si llegó a algo con O'Reilly, pero tiene los libros traducidos en español. La otra vez decíamos justamente en una serie que probablemente un libro traducido, y dependiendo de quién lo traduzca, no valga tanto la pena porque a veces los autores, más bien los traductores, no tienen ni idea de lo que están traduciendo y entonces traducen cada cosa horrible. Entonces, con Sí. eso, tengan cuidado con eso, pero los libros de los autores directamente en español creo que valen bastante la pena. Entonces, Mm, tiene una suscripción, no tiene una suscripción que se llama, no sé cómo se llama Aprende sin Límites, crece con compañeros y esto, que sea tu empresa, pero mm. estoy teniendo problemas para suscribirme, no sé si pide algún dato que no esté dando bien, este, no, no sé ni qué es el CIF, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Entonces, echen un ojito a ver si se pueden suscribir. Y bueno, Ahí yo lo voy a también intentar. te dejé el enlace para Alfa Omega México, que Ajá. creo que hay ejemplares, creo que llegó ahí, ¿no? Entonces, Ah, quizá ahí lo pueden perfecto. conseguir a un precio más razonable. No sé si es razonable ese precio, ¿no? Porque el precio original es de 32 euros. Sí, Entonces, no sé. sí está bastante caro. ¿Eso cuánto es? Ah, en 32 euros. euros son como 650 Ah, vale, pesos. Ujú, vale. Sí. 650 pesos mexicanos. Ujú. Entonces, sí, o sea, es como un 30, bueno, es como un 150% del precio, ¿no? Yo Es lo curioso conseguí más o menos en porque, 600 pesos, ajá. sí, es curioso, eso yo no lo sé, pero generalmente Marcomo tiene como un acuerdo con Alfa Omega. Y claro, yo pensaría que si ellos lo imprimen allá, quizás no lo están imprimiendo allá, porque la portada cambia, ¿no? En algunas partes dice Alfa Omega, y eso en España no es así, ¿no? Entonces yo Ujú. pensé, claro, pensé que si lo imprimen allá debería ser más barato, pero claro, parece que no. Sí, yo tengo la versión que dice Marcombo. Ahí está. Ah, Que vale, sí, supongo que muy bien, Camilo, pues creo que aquí le vamos a dejar. Muchas gracias por contarnos vale, de, genial. de tu libro y vamos a seguir hablando de él cuando yo le empiece a dar unas mordidas. ¿Va? Muy Vale, bien. perfecto. Un gusto estar por acá, Héctor, como siempre. No, gracias por darte el tiempo y por platicarnos tanto del proceso como del libro en sí mismo. Estuvo muy interesante. Y pues tenemos esta Genial. plática que no sé si la vamos a hacer en este canal, pero la plática del determinismo estaría buena tenerla, ¿no? Bueno, Vale, genial. Perfecto. y es chistoso, nada más quiero finalizar con eso de Sí, que es chistoso lo del determinismo porque tiene mucho que ver con la mente humana y la computación, o sea, es gente que ha hablado de computación, de determinismo y de mente humana, o sea, es como es una misma línea de pensamiento, ¿no? Todo esto del determinismo o sea, por eso tiene que ver y probablemente por eso es un tema que me interesó, ¿no? Porque tiene que ver directamente con la computación, o sea, no es que mm, sea algo completamente separado, sino tiene que ver con las cosas que hacemos en el día a día, ¿no? exactamente, exactamente, sí. Al final Muy, quizás el universo es computación. exacto. Es una de las visiones modernas, sí, exacto. Mm. Muy bien. Pues bueno, vámonos, Camilo. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto, ¿va?
Vale, nos vemos. Hasta Vale, luego. chau. Adiós.